En más este video de la serie Revolución Industrial 4.0, vamos a hablar de cambio climático, las verdades y mentiras sobre el cambio climático. Todos nos damos cuenta de que el clima está cambiando. Mucha gente dice el clima está loco, el clima está diferente de lo que solía ser. La verdad, los veranos están más calurosos y muchos inviernos están mucho más fríos. También las tormentas, los huracanes, los ciclones están más fuertes. Las tormentas de viento, las de nieve, las de arena en los lugares donde hay, están cada vez más fuertes y también desafortunadamente más frecuentes. La gente se da cuenta también de que hay un incremento de la temperatura en los últimos años. Ese incremento de temperatura genera más vapor en la atmósfera, hay más concentración de agua flotando en el aire y por eso las tormentas son cada vez más fuertes. Cada vez hay más precipitación porque hay mucho más vapor en el aire. En esta animación mostramos las diferencias de temperatura a cada año en relación a la temperatura antes de la industrialización. Como pueden ver, en prácticamente todo el planeta hay un incremento de la temperatura, principalmente en los polos. La NASA de Estados Unidos, además de los vuelos espaciales, también se ocupa de muchas investigaciones sobre el planeta. Para confirmar ese incremento de temperatura, la NASA pidió los registros de distintas fuentes. Como pueden ver en este gráfico, los registros de distintas fuentes convergen para mostrar que hay un significativo aumento de temperatura en el planeta a lo largo de los últimos años. En principio a ese fenómeno se llamó de calentamiento global o global warming en inglés, pero cada vez se habla más de cambio climático, o sea, climate change en inglés. Porque sí, el tiempo está cambiando, las condiciones están cambiando, los vientos están cambiando, el nivel de los océanos está cambiando y muchos hielos continentales o de los polos se están derritiendo. Una de las afirmaciones que la gente dice sobre el cambio climático es que no hay un consenso entre los científicos de la razón del cambio climático. Bueno, esa afirmación es falsa. Aunque mucha gente diga que eso tiene que ver con un ciclo del planeta, porque está comprobado que nosotros ya tuvimos 7 ciclos de calor y de hielo en los últimos 650.000 años del planeta. Pero las observaciones muestran que lo que está pasando no es natural. Lo que está pasando es una consecuencia de la actividad humana, de la actividad económica. En este estudio, hecho para cuantificar el consenso de los científicos sobre las razones antropogénicas del cambio climático, o sea, de que el cambio climático es causado por los hombres, los científicos dijeron en un 97% que sí está causado por actividades humanas. Así que sí hay un consenso de los científicos en relación a la razón del cambio climático. Y además, los científicos coinciden de que el cambio climático es consecuencia de alta concentración en la atmósfera de algunos gases, que se convencionó llamar de gases de efecto invernadero, o greenhouse gases en inglés. Uno de esos gases es el óxido de nitrógeno, el N2O. Ese gas se libera en la combustión y también en el uso de fertilizantes. O sea, cuando se quema algo o se usa muchos fertilizantes, se libera N2O a la atmósfera. Otra concentración alta que también causa ese efecto invernadero es la de vapor de agua. Y la evaporación de agua se debe al aumento de las temperaturas en promedio. Otro gas que también contribuye para el cambio climático y contribuye fuertemente es el metano, el CH4. El metano se emana a través de la basura, a través de la decomposición, se emana a través de algunos cultivos, por ejemplo el cultivo de arroz, y hay muchísimo cultivo de arroz en Asia, porque el arroz es la base de la alimentación de los asiáticos, y también se emite metano a través de la ganadería. Y por último, pero muchísimo importante, el otro gas que contribuye fuertemente al cambio climático es el dióxido de carbono, el CO2.
El CO2 se emite en prácticamente todas las actividades humanas y también se emite naturalmente. En cualquier decomposición orgánica se emite CO2. Sí, en nuestras ciudades, en nuestras comunidades, se emite muchísimo CO2. Tanto los autos como también nosotros mismos. Cuando respiramos, emitimos CO2. Los aviones emiten CO2 en la atmósfera. Y claro que las fábricas también contribuyen mucho al aumento de concentración de CO2 en la atmósfera. Otra afirmación que se hace es que como las plantas consumen CO2 en la fotosíntesis, las plantas se benefician de tener una concentración más alta de dióxido de carbono en la atmósfera. Bueno, esa afirmación es falsa. Como ya sabemos, el carbono tiene un ciclo. El carbono está presente en los cuerpos orgánicos, en las plantas, en los animales y también en los combustibles fósiles. Toda decomposición orgánica genera CO2 o libera CO2 en la atmósfera. Las plantas, a través de la fotosíntesis, absorben ese CO2, se quedan con el carbono y liberan el O2, el oxígeno. Entonces se puede decir que las plantas limpian el aire. Sin embargo, la alta concentración de CO2, una concentración mucho más alta de lo que es natural, causa daños a las plantas. Muchas plantas no tienen condiciones de adaptarse a nuevas condiciones climáticas y terminan muriendo. En este ciclo del carbono, lo que nosotros hicimos a través de nuestras actividades fue aumentar las emisiones a través de las actividades industriales, por ejemplo, y además reducimos el área plantada, el área de vegetación natural, justamente para poder desarrollar nuestras ciudades y nuestras fábricas. Con eso, hay más CO2 en la atmósfera y menos capacidad de filtrarlo naturalmente. Otra afirmación que se hace es que el dióxido de carbono es el gas que más contribuye para el cambio climático. Bueno, esa afirmación es verdadera. Como se muestra en este gráfico, hay una correlación directa entre la concentración de dióxido de carbono, la línea negra, y el incremento de temperatura. Además, mostramos en este gráfico que si no se hace nada, o sea, si vive como business as usual, la concentración de dióxido de carbono en el año 2100 va a generar un incremento de 4 grados en promedio de la temperatura del planeta. El efecto del incremento de 4 grados en promedio significa que muchas ciudades, que hoy son ciudades de costa, van a estar inundadas por el más alto nivel de los océanos. A través de una red de satélites y también de una red de estaciones terrestres, se hacen las mediciones constantes de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Como pueden ver en este gráfico que toma como base la concentración de CO2 preindustrial, hoy estamos llegando a un 49% más alta de la concentración de lo que solía ser antes de las actividades industriales de los hombres. Y de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, la IEA, 2/3 de la emisión de dióxido de carbono es causada por la generación de electricidad y por el transporte. En relación al dióxido de carbono, tenemos dos grandes problemas. Uno es que todavía tenemos muchísima emisión de dióxido de carbono en las actividades económicas. Y otra es que ya tenemos un stock alto, o sea, ya tenemos alta concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Si empezamos por la emisión, ¿cómo se puede reducir la emisión de dióxido de carbono? Bueno, en la generación de electricidad se puede usar cada vez más las fuentes limpias de generación de energía, que son la solar, la eólica, que son absolutamente renovables, la geotérmica y la energía nuclear. Todas esas 4 fuentes son fuentes que no generan emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. Para saber más sobre esas fuentes de energía, nosotros tenemos 5 videos acá en el canal sobre energía para el futuro y además un video específico sobre la energía geotérmica. No dejen de verlos. Otra medida que se está haciendo en muchos países es reemplazar el carbón por el gas natural. Ese reemplazo se hace en las usinas termoeléctricas, o sea, dejan de quemar carbón para quemar gas.
Es verdad que el gas también emite dióxido de carbono, pero emite muchísimo menos que el carbón. Y la conversión de una termoeléctrica de carbón a gas no es algo complicado. Otra medida pero muy importante para reducir la emisión de dióxido de carbono es cambiar los autos. Por eso estamos teniendo cada vez más vehículos eléctricos y además muchos países ya prohibieron la producción de nuevos vehículos con motor a combustión interna a partir de los años 2030, 2040, 2050 en cada caso. Para saber más sobre eso también tenemos videos aquí en el canal sobre el mundo de los vehículos, esas tendencias que están ocurriendo en la tecnología de electrificación de la flota de vehículos. Además de la emisión, hay que reducir la concentración que ya existe, el stock de dióxido de carbono en la atmósfera. Para eso ya mostramos tecnologías en el video que se llama captura de carbono. No dejen de verlo. Otras afirmaciones que también se escuchan en relación al cambio climático es mucha gente diciendo, bueno, esto es culpa de Estados Unidos o esto es culpa de China. Bueno, estas dos afirmaciones también son falsas. Es verdad que el proceso de industrialización genera mayor consumo de recursos y también con eso genera más emisiones. Y esos dos países, Estados Unidos y China, son grandes potencias industriales, por lo tanto, generan muchísimas emisiones. Pero también son países que son proveedores de muchos otros países a través de sus productos de exportación. Entonces, muchos países dependen de la producción que hay, tanto en Estados Unidos cuanto en China. Y lo que se ve en esos dos grandes países también es que cada vez tienen leyes más fuertes para la protección ambiental y para tratar las emisiones que tienen en sus procesos industriales y también en sus vehículos. Por ejemplo, Estados Unidos lidera la investigación sobre cambio climático y también lidera el desarrollo de alternativas en lo que se refiere, por ejemplo, a fuentes de energía. Y además está liderando también la producción y comercialización de vehículos eléctricos, tanto para su mercado como para exportación. Por su parte, China también hace mucho esfuerzo para controlar sus emisiones y además China lidera la producción de paneles solares. No solamente lidera, es también el más grande consumidor de paneles solares para reconvertir sus fuentes de energía a energías limpias. Otra afirmación que hay en relación al cambio climático es que llegaremos a la carbono neutralidad en el año 2050. Bueno, esa afirmación todavía no sabemos si es verdadera o falsa. La carbono neutralidad es un concepto que se llama en inglés net zero. Muchos países, a través de protocolos internacionales, están apuntando a llegar al año 2050 equilibrados entre la emisión y el consumo de dióxido de carbono y de los otros gases. Y con eso no habría más incremento en la concentración de esos gases de efecto invernadero en la atmósfera. Para no aumentar la concentración de esos gases, los esfuerzos principales apuntan a la generación de energía y al transporte, porque ya vimos que esos sectores son responsables por 2/3 de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Hay mucho más afirmaciones, tanto verdaderas cuanto falsas, sobre el cambio climático. Los que tengan interés en conocer más afirmaciones o que quieran que analicemos algunas de las afirmaciones, dejen sus comentarios y con eso vamos a hacer más videos sobre cambio climático para poder entender ese proceso y contribuir para reducir sus causas. Muchas gracias por mirar este video. Por favor, suscríbete a nuestro canal si pensás que lo merecemos. No tiene costo ni compromiso, solo nos ayuda a posicionarnos mejor en YouTube. Activa la campanita, así el YouTube te avisa cada vez que lanzamos un video nuevo. Y si te gusta este video, por favor, déjanos un me gusta, así el YouTube nos recomienda a más personas.